El viento soplaba con una fuerza que parecía gemir entre los montes. Era como si la creación entera se estremeciera ante lo que estaba a punto de suceder. El Gólgota, ese lugar sombrío y árido, se había convertido en el escenario de un juicio eterno. 3 cruces se alzaban contra el cielo plomizo, y en cada una de ellas, una historia. Pero solo una cambiaría la historia del mundo. Allí, crucificado entre el cielo y la tierra, un hombre sin nombre, un ladrón cualquiera, respiraba con dificultad. Cada suspiro le quemaba el pecho. Cada latido parecía gritar que el final estaba cerca. Pero más que el dolor en su cuerpo, era el peso del alma lo que le aplastaba. Sabía que lo merecía. No buscaba consuelo ni justicia, porque la justicia ya había sido dictada sobre su cabeza. Sus manos clavadas eran la evidencia de su vida marcada por el pecado, la mentira, la traición. No era un inocente en un mundo injusto. Era un culpable pagando su deuda con sangre. Había robado no por hambre, sino por ambición. Había herido a otros no por defensa propia, sino por orgullo. Había vivido como si Dios fuera un rumor lejano, una historia para ancianos y niños. Y ahora, en el ocaso de su existencia, colgaba al lado de un hombre silencioso, con la mirada llena de una paz imposible, un condenado que no se retorcía de rabia, ni gritaba insultos, ni lloraba por su suerte. Aquel hombre, al centro, estaba muriendo, pero con una dignidad que no se podía explicar. El ladrón miró a su lado. Aquel nazareno no había pronunciado palabra desde que lo alzaron en la cruz, salvo por unas frases que no tenían sentido lógico: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿A quién se le ocurre pedir perdón por los que le están asesinando? ¿Quién habla de amor cuando cada centímetro de su cuerpo es dolor? ¿Quién extiende gracia cuando le han quitado todo? El ladrón había escuchado hablar de Jesús. Historias sueltas, rumores de un hombre que sanaba, que hablaba con autoridad, que hacía milagros. Pero no le había importado. Él estaba demasiado ocupado sobreviviendo, buscando dinero fácil, huyendo de sus propios vacíos. Hasta hoy. Hasta esta tarde en la que no había escapatoria, en la que la vida se desangraba entre espinas, clavos y silencio. Y entonces, como una ola que rompe de pronto sobre la roca, lo invadió una tristeza profunda. No por estar muriendo, sino por haber desperdiciado su vida. Por haberse alejado tanto de Dios que ahora ni siquiera sabía cómo volver. ¿Podía alguien así ser escuchado? ¿Podía una vida de errores ser redimida en tan poco tiempo? ¿Podía el cielo abrirse para uno como él? Recordó a su madre. Recordó su voz rezando cuando él era niño. Recordó las lágrimas que ella derramó cuando él abandonó el hogar, cuando eligió el camino ancho, cuando se convirtió en un extraño. Su pecho se estremeció. No por el hierro que lo atravesaba, sino por el arrepentimiento que lo consumía. No sabía cómo orar. No sabía qué decir. Solo sabía que no quería morir así, vacío, perdido, olvidado. Y en medio de esa tormenta interna, levantó la vista hacia Jesús. No con arrogancia, no con exigencia. Solo con los ojos de un alma quebrada. Allí estaba el Hijo del Hombre, sangrando como él, sufriendo como él, pero tan distinto. En ese rostro golpeado se escondía algo que el ladrón no comprendía, pero que necesitaba. Era paz. Era misericordia. Era amor. Y sin darse cuenta, una oración comenzó a nacer en su interior. No tenía forma ni estructura. Solo era un grito ahogado, un susurro desesperado que decía: Señor, si puedes oírme, no me olvides. Si queda un rincón de tu reino donde pueda existir, aunque sea en la sombra, acuérdate de mí. El ladrón aún no lo sabía, pero ese simple deseo, esa chispa de fe, ese último suspiro del alma arrepentida, estaba a punto de romper los cielos. No hubo un relámpago. No descendió fuego del cielo. Tampoco un ángel rompió el velo de las nubes para anunciar que su oración había sido escuchada. Lo único que se escuchaba era el crujir de la madera, los lamentos de algunos pocos, el murmullo cruel de quienes aún se burlaban del Nazareno. Pero algo invisible, algo poderoso, se había desatado en el mundo espiritual. El ladrón no tenía palabras rebuscadas, ni méritos que ofrecer.
No podía hacer una promesa, ni tenía tiempo para reparar el daño causado. Solo tenía su arrepentimiento, y su fe. Y aunque esa fe llegaba tarde ante los ojos del mundo, para Dios no era así. Porque cuando el corazón se humilla, cuando el alma reconoce su necesidad, el cielo escucha. Incluso en el último aliento. Incluso desde una cruz. Y entonces, ese Jesús silencioso, herido, aparentemente vencido, giró su rostro hacia él. En medio del dolor insoportable, abrió los labios resecos por la sed y el sufrimiento, y dijo con voz quebrada, pero firme, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue como si esas palabras hubieran partido la historia en dos. Como si el universo entero se detuviera a contemplar ese instante. Un hombre que toda su vida estuvo perdido, recibía la promesa de la eternidad. No por lo que había hecho, sino por lo que acababa de creer. El ladrón no lloró. No podía. Pero su alma sí. Lloró por dentro, con un llanto que no se ve, pero que limpia. Un llanto que no brota de los ojos, sino del espíritu. Por primera vez, sintió paz. No porque el dolor se hubiese ido. Seguía allí. Cada respiración era un tormento. Cada latido, un recordatorio de su condena. Pero ya no estaba solo. Jesús estaba allí. Y más aún, lo había aceptado. Lo había recibido. Le había dicho que lo llevaría con él. Qué extraño es el amor de Dios. Incomprensible. Absurdo para la lógica humana. ¿Por qué quién daría entrada al paraíso a un ladrón moribundo? ¿Quién se atrevería a extender la gracia a alguien que lo único que ha sembrado es destrucción? Solo Jesús. Solo aquel que no vino a buscar justos, sino pecadores. Aquel que no espera perfección, sino corazones dispuestos. En lo más profundo, el ladrón comprendió que su oración no había sido una petición desesperada sin rumbo, sino el grito más sincero que había salido jamás de su pecho. Él no había buscado un milagro para bajar de la cruz. No pidió venganza, ni alivio, ni más tiempo. Solo pidió algo eterno, ser recordado. Y Jesús le dio más que eso. Le dio pertenencia. Le dio salvación. En ese momento, sin saberlo, ese hombre anónimo se convirtió en el primer testimonio del poder del arrepentimiento genuino. No en palabras. No en doctrina. Sino en carne viva, crucificada, rota. Era la prueba de que el amor de Cristo no se mide por lo que hemos hecho, sino por lo que creemos de Él en lo más profundo del alma. Muchas veces, nosotros también nos sentimos como ese ladrón. No colgados en una cruz de madera, pero sí atrapados en nuestras culpas, nuestras decisiones, nuestros fracasos. Hay días en que creemos que ya es tarde, que nuestras equivocaciones son imperdonables, que Dios no nos escucharía aunque gritáramos con toda el alma. Pero la historia del buen ladrón nos susurra una verdad eterna: mientras haya aliento, hay esperanza. Mientras el corazón pueda volverse a Dios, el cielo permanece abierto. Jesús no le pidió explicaciones. No le recordó su pasado. No le exigió cambiar primero. Solo miró su fe, y eso bastó. ¿Cuánto necesitamos recordar eso hoy? Que no somos salvos por méritos, sino por gracia. Que no hay pecado tan grande que no pueda ser redimido por su sangre. Que la salvación no es un premio por buenas obras, sino un regalo para los que se rinden y confiesan su necesidad. El ladrón no sabía mucho. No conocía las Escrituras. No tenía una teología clara. Pero en su último suspiro, lo entendió todo, que Jesús es suficiente. Que en Él hay perdón, incluso para los peores. Que basta una oración verdadera para que todo cambie. Y mientras la tarde caía, y el cielo comenzaba a oscurecerse, él cerró los ojos. Ya no con miedo. Ya no con desesperación. Sino con la certeza de que cuando los abriera de nuevo, sería en el paraíso. A veces, pensamos que el silencio de Dios es su ausencia. Que si no sentimos algo inmediato, Él no está obrando. Pero en la cruz, mientras todo parecía oscuro, mientras el dolor desgarraba cuerpos y almas, la redención estaba sucediendo. No con trompetas, no con señales espectaculares, sino en la profundidad del alma de un hombre que, colgado en su castigo, eligió creer.
El buen ladrón no cambió el mundo. No predicó, no hizo milagros, no escribió cartas que serían leídas por generaciones. Solo tuvo un instante, pero fue eterno. Porque en ese instante se rindió a la misericordia. Porque reconoció, sin excusas, que necesitaba ser salvado. Y eso fue suficiente para que el cielo se inclinara a escucharlo. ¿Cuántas veces nosotros nos juzgamos con dureza? Nos repetimos frases como ya no tengo remedio, he ido demasiado lejos, Dios ya no puede amarme después de lo que hice. Pero esa cruz, esa escena sangrienta y trágica, nos grita una verdad que transforma. El amor de Jesús no tiene condiciones, no tiene relojes, no se acorta por nuestra historia. Él puede y quiere salvar, incluso en el último suspiro. No es coincidencia que este hombre haya sido crucificado justo al lado de Cristo. No fue casual que, entre todos los personajes de la historia, él haya tenido el privilegio de morir a pocos metros del Salvador. Porque así es Dios, coloca oportunidades en el camino incluso en medio del juicio. Él ofrece una última puerta abierta, incluso cuando creemos que ya todo está cerrado. Y ese ladrón, al volverse hacia Jesús, también nos enseñó algo más profundo: la humildad del alma salva más que la fuerza de la voluntad. Porque el otro criminal también habló. También estaba colgado. También podía haber pedido lo mismo. Pero su corazón seguía endurecido. Se burló. Despreció. No quiso ver. Y Jesús no le respondió. Porque la fe no puede ser fingida. No se trata de decir las palabras correctas, sino de tener el corazón correcto. En nuestra vida diaria, cargamos con errores, decepciones, decisiones precipitadas, daños que causamos o que nos causaron. Hay cosas que quisiéramos borrar. Pero Dios no nos pide borrar el pasado. Él nos ofrece redimirlo. Transformarlo. Darle un nuevo propósito. Como hizo con ese hombre que, hasta su último aliento, había vivido lejos de todo bien, y en cuestión de segundos fue recibido en el mayor bien posible, la eternidad con Cristo. Qué consuelo es saber que no importa cuán profundo sea el pozo, su amor es más profundo. Que no importa cuánto hayamos huido, su mirada sigue buscándonos. Que si en lo más bajo de nuestra existencia levantamos los ojos y decimos con sinceridad: Jesús, acuérdate de mí, Él no solo nos recuerda, nos recibe. La cruz del ladrón se convirtió en altar. En el lugar de encuentro entre la miseria humana y la gracia divina. Ese madero manchado con su sangre fue también testigo de una transformación. Porque no fue la cruz la que lo salvó. Fue Cristo. Y lo mismo sucede con nosotros, no son nuestras cargas ni nuestras heridas las que nos condenan. Es lo que hacemos con ellas. Si las llevamos a Jesús, Él las convierte en testimonio. Cada persona que hoy se siente rota, indigna, sucia o sin valor, que escuche esto con el corazón: Jesús no rechaza a los que vienen a Él con verdad. Nunca es demasiado tarde. Nunca estás demasiado lejos. Nunca es demasiado sucio el pasado para que su sangre no lo limpie. El buen ladrón es nuestro espejo. Nos muestra que lo importante no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. No cuántos errores cometimos, sino si fuimos capaces de rendirnos, de creer, de decir: Jesús, acuérdate de mí. Y aún hoy, desde la eternidad, esa oración sigue resonando como una invitación: si Él lo hizo por uno como Él, también lo hará por ti. En ese instante suspendido entre la vida y la muerte, el cielo escuchó una súplica rota, una voz temblorosa, y respondió con la promesa más bella jamás pronunciada. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no después de un castigo justo, no cuando hayas demostrado que lo mereces. Hoy. Qué misterio tan grande es el corazón de Jesús. Mientras el mundo se enfoca en el castigo, Él mira el alma. Mientras los soldados se burlaban, mientras los fariseos se congratulaban de su victoria aparente, Jesús estaba perdonando. Estaba rescatando. Estaba abriendo las puertas del cielo para alguien que no había hecho nada para ganarlo, salvo confiar. Esa frase, hoy estarás conmigo, es más que una promesa personal. Es un reflejo de cómo obra la gracia. No espera méritos. No exige perfección. Solo pide fe. Una fe sencilla, como la de un hombre que ya no podía moverse, ni hacer,
ni ofrecer nada, solo su corazón rendido. Y en esa rendición está nuestra esperanza. Porque todos, de alguna manera, somos ese ladrón. Todos tenemos partes de nuestra vida que quisiéramos esconder. Momentos que nos avergüenzan. Cicatrices que no se ven, pero que cargamos como cadenas. Y sin embargo, en medio de eso, Cristo no se aleja. Al contrario, se acerca más. Jesús no eligió a un hombre bueno para prometerle el paraíso. Eligió a un pecador. Uno visible, colgado en una cruz por sus crímenes. Para que no haya duda, nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado. Nadie ha caído tan bajo que Él no pueda levantarlo. Nadie está tan sucio que no pueda ser lavado por su misericordia. Ese ladrón no solo fue salvado. Fue honrado. Su historia quedó escrita para siempre en el Evangelio. Su acto de fe, su pequeña y última oración, es leída en todo el mundo, generación tras generación. Porque Dios no solo perdona. Él redime y transforma en testimonio aquello que parecía inútil. A veces nos imaginamos a Dios como un juez severo, esperando que fallemos. Pero en la cruz, lo que vemos es un Padre con los brazos abiertos, incluso mientras los clavos le atraviesan las manos. Él no esperó a estar en gloria para recibir al ladrón. Lo hizo en su hora más dolorosa. Porque el amor verdadero no necesita condiciones perfectas para actuar. Ama, incluso desde la cruz. Y si Cristo fue capaz de mirar a un hombre moribundo, arrepentido, y decirle estarás conmigo, ¿cuánto más hará por ti que aún tienes tiempo? Que aún respiras. Que aún puedes cambiar el rumbo de tu historia. Él no espera que seas santo para acercarte. Él te santifica cuando te acercas. Esta historia no es solo un consuelo para los que sienten que han fallado. Es una llamada urgente para todos. Nadie sabe cuándo será su última hora. Pero todos sabemos que hoy puedes mirar a Jesús. Hoy puedes hacer esa oración sencilla: Señor, acuérdate de mí. Tal vez has pasado años alejado. Tal vez cometiste errores graves. Tal vez lastimaste a otros, o a ti mismo. Tal vez incluso crees que ya no hay solución para ti. Pero si este hombre, en su último momento, fue tocado por la gracia, tú también puedes serlo. No por tus méritos, sino por el amor inmenso de un Salvador que no se cansa de esperar. No temas volver. No temas rendirte. No temas decir: Jesús, necesito tu perdón. Él no te humillará. No te reprochará. No te dirá demasiado tarde. Él simplemente abrirá los brazos, como los abrió en la cruz. Y te recibirá con ternura, con compasión, con gozo. Porque más que nuestras heridas, a Jesús le importan nuestros suspiros sinceros. Más que nuestro pasado, le importa nuestro corazón en este momento. Y si en este momento decides creer, el cielo mismo se abrirá para ti, como se abrió para aquel ladrón moribundo. El ladrón colgado a la derecha de Jesús no tenía nada, ni bienes, ni amigos que intercedieran por él, ni un futuro que esperar. Todo parecía perdido. Pero tenía algo que, aunque el mundo no lo ve como valioso, en el cielo tiene un peso eterno: tenía un corazón arrepentido y una mirada fija en el Salvador. En esos últimos minutos de vida, en medio del dolor insoportable y la humillación pública, este hombre abrió su alma como nunca antes. Tal vez fue la primera vez en años que habló con sinceridad. Tal vez, por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente visto. No como un ladrón, no como un condenado, sino como un alma necesitada de misericordia. Y eso fue suficiente para cambiar su eternidad. Es impresionante pensar que Jesús, en el momento más crítico de su existencia humana, sintiendo el peso del pecado del mundo sobre sus hombros, con los pulmones colapsando y la sangre escurriendo de su cuerpo, todavía tuvo fuerzas para escuchar una oración, para consolar a un pecador, para regalar una promesa que nadie había recibido antes: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué contraste con los líderes religiosos que estaban abajo, mofándose! Ellos sabían de memoria la ley, los salmos, los profetas. Pero estaban ciegos. Y ese hombre colgado en la cruz, despreciado por todos, vio lo que ellos no pudieron ver: que Jesús era el Rey.
Jesús, acuérdate de mí, cuánto poder hay en esa súplica. No pidió riquezas. No exigió pruebas. No buscó escapatoria de su cruz. Solo pidió ser recordado por aquel que estaba a su lado. Y en ese clamor humilde, Dios vio fe. No una fe teológica, no una fe formada en libros, sino una fe desnuda, temblorosa, sincera. Y esa es la fe que salva. Hoy, esa misma oración puede brotar de nuestros labios. Porque, aunque no estemos colgados físicamente en una cruz, muchos estamos colgando emocional o espiritualmente. Cansados. Heridos. Perdidos. Rodeados por errores del pasado, por decisiones que nos persiguen, por vacíos que nada llena. Pero ahí, en medio de esa oscuridad, hay un Jesús crucificado mirándonos. No con juicio. No con desprecio. Sino con ternura. Como quien entiende todo lo que has vivido. Como quien conoce tus heridas, tus noches de llanto, tus silencios pesados. Y aún así, te dice, estoy contigo. Lo que ocurrió entre ese ladrón y Jesús fue una conversación breve, pero suficiente para sellar una eternidad. No hicieron falta palabras elaboradas. Solo un corazón que se rinde y un Salvador dispuesto. Y así es el Evangelio, tan profundo que los sabios no logran abarcarlo por completo, pero tan simple que un moribundo puede abrazarlo con un suspiro. ¿Cuántas veces creemos que tenemos que hacer grandes cosas para merecer el amor de Dios? Que debemos limpiar primero nuestra vida, ordenar todo, ser irreprochables, y recién entonces acercarnos. Pero no. El ladrón nos recuerda que se empieza por rendirse. Por confiar. Por mirar a Jesús como quien mira al único que puede salvarnos. Y Él no defrauda. Tal vez tú estás orando por alguien que parece lejos. Por un hijo perdido, por un padre endurecido, por un esposo indiferente, por una amiga que ya no cree. Esta historia es también para ti. Porque si Jesús pudo tocar el corazón de un hombre a segundos de morir, ¿qué no podrá hacer con quienes aún respiran? No te canses de orar. No pierdas la esperanza. Aunque todo indique que no hay cambio, aunque los años pasen sin frutos visibles, recuerda, el poder de Dios actúa en los momentos menos esperados. Y su misericordia puede irrumpir en cualquier instante, incluso en el último suspiro. El buen ladrón no solo nos da esperanza para nosotros, sino también para quienes amamos. Porque mientras haya vida, hay posibilidad de redención. Y aunque la vida se acabe, si hubo un acto de fe, aunque sea mínimo, Jesús no lo dejará pasar. No mires tus heridas como condena. Míralas como puertas por donde puede entrar la gracia. No temas tus caídas. Levántate con la certeza de que Dios no te ha desechado. Él no mira tu historia como una suma de errores, sino como una oportunidad perfecta para mostrar su amor. Y si te sientes como ese ladrón, agotado, arrepentido, deseando volver, hazlo ahora. No esperes al final. No confíes en un después. Hoy puedes recibir esa misma promesa. Hoy puedes decir, Jesús, acuérdate de mí, y escuchar en lo profundo de tu alma, estarás conmigo. En lo alto del Gólgota, donde el dolor parecía hablar más fuerte que la esperanza, ocurrió uno de los milagros más silenciosos y hermosos de toda la historia de la salvación. A la derecha del Hijo de Dios, un ladrón, colgado por sus delitos, fue el primero en escuchar de labios del Mesías la promesa del paraíso. No hubo ceremonia, ni bautismo, ni ritual. Solo fe. Solo un corazón que, entre sangre y quebranto, decidió mirar a Jesús y confiar. Esa cruz no fue su final, fue su comienzo. Y así es también para nosotros. Porque cuando creemos que ya no hay camino, cuando sentimos que hemos desperdiciado toda oportunidad, ahí está Él. Mirándonos con ojos que no acusan, sino que redimen. Con labios que no condenan, sino que prometen. No importa lo lejos que hayas ido. No importa cuánto hayas fallado. Si hoy decides mirar a Cristo, Él te responderá. Y por eso, ahora, hagamos juntos una oración. Una que no necesita adornos, solo sinceridad. Señor Jesús, estoy cansado de huir. Mi corazón ha cargado culpas, heridas y cadenas que me han alejado de ti.
pero hoy, como aquel ladrón, levanto mi voz en medio del dolor y te digo: acuérdate de mí. No vengo con méritos, ni excusas, solo con hambre de tu perdón. Jesús, si todavía hay un lugar para mí, tómame. Llévame a tu lado. Hazme nuevo. Lávame con tu sangre. Sé mi Salvador, mi Dios, mi amigo. En tus brazos descanso. Amén. Esa oración no es solo una frase. Es una llave. Y si la hiciste desde el fondo de tu alma, confía, el cielo se ha abierto para ti. Porque Jesús no solo murió por los justos. Murió por los que se pierden. Murió por nosotros. Por ti. Y su perdón no llega tarde. Su gracia no expira. Su amor no se rinde. Que esta historia te acompañe cuando creas que todo está perdido. Que te levante cuando no encuentres salida. Y que te recuerde que, hasta el último suspiro, hay esperanza. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta oración tocó tu corazón, suscríbete, déjanos un me gusta y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Que Dios te bendiga, y recuerda, aún en tu último suspiro, Jesús puede cambiar tu eternidad.